En el Santo Evangelio según San Mateo. Y de este capítulo vamos a leer la porción comprendida entre el versículo 20 y el 28. Mateo capítulo 20, del 20 al 28. Si lo tenemos, vamos a leerlo. Es un pasaje muy corto, lo podemos leer todos en concierto, todos juntos. Dice así: Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo he bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo os bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, te damos gracias porque una vez más nos concedes en la comunión de los santos, en la reunión de la familia de los hijos de Dios, adorarte, Señor, a través de la expresión cúltica, pero también ser edificados y consolados con la exposición de tu palabra. Queremos rogarte que tu Espíritu Santo, usando tu palabra, Señor, llegue a nuestros corazones, iluminándolos para que podamos conocer y entender tu voluntad. Y que, Padre, nos des todo el poder y las fuerzas y la decisión para que vivamos siempre haciendo tu voluntad. Por Jesús oramos. Amén. Amén. El tema que ustedes notan ahí, el oficio del hombre en el reino de Dios, se ha desprendido de aquel pasaje que leímos de los últimos 40 días después de la resurrección, y que hicimos notar que durante esos 40 días nuestro Señor Jesucristo los pasó hablándole a su pueblo, mejor dicho a sus discípulos, de dándoles mandamientos y también hablándoles acerca del reino. Ese tema ha desprendido los siguientes que hemos tratado, porque hablamos ya del tema en el cual ponderamos en que cada uno de nosotros como cristianos somos testigos del Evangelio del reino. También el siguiente tema que hablamos fue el reino de Dios en la vida cristiana, la acción social del cristiano en el reino, y el de hace 8 días, un llamamiento al servicio del reino. Hoy hablaremos del oficio del hombre en el reino. 3 son las palabras claves para entender el sentido escritural del oficio del hombre, y particularmente de su desarrollo dentro del reino de Dios. Estos 3 términos son: 1, autoridad; 2, responsabilidad; y 3, obligación. El pasaje que acabamos de leer, hay un contraste claro
entre la raza caída y aquellos que han sido redimidos. Para ellos, dice, ser gobernante es enseñorearse de los gobernados. Y así da los ejemplos. Sin embargo, se dirige a sus discípulos, dice, mas entre vosotros no es así. Y después en el versículo final leemos, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este pasaje habla no solamente de humildad, y la humildad, como lamentablemente a veces se malentiende, como sinónimo de tontera, y algo más que tontera. No. Aquí humildad es reconocer que todo cuanto tengo, lo tengo, como dice el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Que cada uno de los dones que el Señor nos ha dado han sido un regalo de Dios. Pero es un regalo puesto al servicio de la familia de Dios, un regalo puesto al servicio del reino de Dios. De esto habla el oficio. El expositor de los temas de las conferencias magistrales de nuestra universidad hizo mucho hincapié en eso, de las predicaciones actuales, que no vuelven al origen, a Génesis, que no vuelven al origen, a la iglesia apostólica, a la iglesia patrística, a la iglesia reformada. De cómo ellos, al exponer las escrituras plana y llanamente, esto sencillamente nos llevaba al entendimiento de nuestra vocación dentro del orden creacional. Estas tres ideas de las cuales hemos hablado ya o mencionado apenas, autoridad, responsabilidad y obligación, son las ideas que involucran el ejercicio pleno de nuestros oficios. La primera idea es que Dios nos ha dado autoridad. Y debemos entender hoy al salir de aquí qué es lo que realmente significa autoridad. La segunda idea es que tenemos una responsabilidad ante Dios. Y analizaremos también esta palabra, responsabilidad. Y la tercera idea es nuestra obligación de ser custodios de nuestro prójimo con nuestros respectivos oficios. Así que pasamos al primer punto. El oficio y la autoridad en el reino. Lo primero que tenemos que dejar en claro es que Dios nos ha conferido autoridad. En pasajes como Mateo y como Marcos dice, y escogió a 12 y los envió para predicar y los envió para enseñar, y dice, y les dio autoridad para sanar toda dolencia, toda enfermedad. Algunos piedricadores, pulpiteros, han reducido este pasaje para entonces ordenar al enfermo que se levante, al cojo que se levante, como si nuestra labor fuera repetir hechos. Nosotros vivimos bajo principios. Y esta palabra que usa aquí el escritor sagrado es exousia, que significa autorizado para, facultado para, puesto para. Eso significa autoridad. Y no simplemente dar órdenes. Cada uno de los hijos de Dios, ciudadanos de su reino, tiene esa autoridad, sin importar su posición social, económica, cultural o étnica. Todos ellos tienen autoridad para ejecutar competentemente su oficio, el oficio que Dios le ha otorgado, los dones que Dios le ha dado y los talentos especiales inherentes para su profesión. No puede haber jerarquías como nosotros entre los hombres lo estilamos en todos los órdenes de nuestras vidas. El ingeniero que ve así para abajo, el ingeniero, diríamos en aeronáutica, que ve para abajo así al piloto aviador. Y cuando entre ellos se bromean y dicen, yo volé mi capi, en un momento dice, yo sí estudié. O entre los militares, aun cuando sean del mismo rango, los dos sean capitanes o los dos sean mayores,
Pero si uno salió del heroico colegio militar, ve para abajo al otro capitán que se forjó desde soldado raso para llegar también a capitán. Así estamos acostumbrados nosotros los hombres, a mirarnos así. Algunos apenas terminan la carrera y ya se sienten la mamá de los pollitos y la mamá del mundo. Le llaman el síndrome del recién graduado. Y así vamos por ahí. Por consiguiente, cada hijo del reino tiene la facultad para usar dichos talentos en el ejercicio de su trabajo. Asimismo, la iglesia, el corazón del reino, tiene también la obligación de reconocer la autoridad conferida a nuestro prójimo y debe respetar a quien Dios le ha sido conferido dicha autoridad. Son dos cosas que debemos de tener muy en claro. Primero, cada uno de los dones, cada uno de los talentos que cada uno de nosotros tiene, le han sido otorgados por Dios para ejercer un oficio que debemos de poner al servicio del reino, al servicio de la iglesia, al servicio de nuestro prójimo. Por ende, nosotros como iglesia también tenemos que reconocer esos dones que el Señor les ha dado a nuestros hermanos, reconocer su autoridad y someternos a su autoridad. En la iglesia no hay puedólogos, aunque algunos se sientan puedólogos, pero Dios ha repartido los dones como Él ha querido, y como iglesia también debemos de reconocerlos. En otra ocasión comentaba que Calvino mencionaba que debemos de tener la humildad para aprender a ser enseñados por otros. No lo sabemos todo. Así que seamos humildes en aprender de aquellos que sí saben lo que nosotros no sabemos. Esto es algo muy importante para la convivencia y el desarrollo de nuestro oficio dentro del reino. Calvino también mencionaba, por eso Dios nos hizo débiles para apoyarnos en las virtudes de nuestros hermanos. Con esto quería decir cuán imperfectos somos y cuánto nos necesitamos los unos de los otros. Nadie puede decir que no necesita de los demás, porque el día, y líbrenos Dios, que alguno de nosotros sufra esa tentación, está sobre él y en su corazón el pecado de soberbia y el pecado de orgullo. Sin embargo, es también necesario precisar que toda autoridad que posean los hijos de Dios es una autoridad delegada por Dios, dirigida y limitada por la Sagrada Escritura. En el momento en que nos alejamos de la Escritura, perdemos toda autoridad. Así que esa autoridad debe estar dirigida y limitada por la Escritura, y que esta autoridad ha sido conferida por la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia nos ha autorizado, ¿sí? Es la iglesia quien elige a sus pastores, es la iglesia quien elige a sus ancianos, es la iglesia quien elige a sus maestros. El pastor no designa, tú vas a ser anciano. Con el permiso del hermano que me le contó, no voy a decir su nombre, no. Pero no se puede decir un pastor, vente, te quiero en mi iglesia porque vas a ser anciano. Un momento, eso es decisión de la congregación. Entonces eso debemos de tenerlo siempre presente. No es el pastor quien quita y pone ancianos, no es el pastor quien quita y pone maestros. No convoca concilio en el consistorio para eliminar a un anciano. Eso está fuera de todo orden escritural. Por eso debemos de reconocer estos tres órdenes. 1. La autoridad ha sido conferida por Dios. ¿Quién soy yo para quitar esa autoridad? Quien ha conferido Dios. 2. Es también por la Escritura, porque ella nos da los principios para actuar, para ejercer esa autoridad. Y 3. La iglesia, que no es ciega. Quizá no sepa qué es exégesis, no sepa qué es escatología, no sepa qué es eisegesis, no sepa qué es semiótica, pero sabe quién es el predicador fiel a las Escrituras. ¿Quién es el predicador que expone fielmente las Escrituras?
Dios le da esa capacidad, esa visión a su iglesia para llamar a aquellos que han de ser sus oficiales. Un ejemplo de la Escritura puede ayudarnos para entender este asunto de la autoridad. Cristo le recordó a Pilato, cuando Pilato le preguntaba: ¿a mí que tengo el poder? No sé si sería diputado o senador. No, sí, la Biblia sí dice que era, ¿verdad? ¿No me vas a contestar? Yo tengo poder para soltarte, o tengo poder para mandarte a matar. Y la respuesta del Señor dice: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiese sido dada de lo alto. Así que eso es lo primero que tenemos que reconocer. Su talento, sus dones, con aquello que Dios lo haya adornado, es de Dios. ¿Qué tienes?, dice el apóstol Pablo, que no hayas recibido. Y si lo recibiste, ¿por qué entonces la jactancia? Esto fue lo que le dijo. Y esta fue también la respuesta del Señor. El apóstol San Pablo también deja muy en claro esto en Romanos 13:1. No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto explica cuál es la clase de autoridad que posee el hombre. El hombre tiene autoridad para glorificar a Dios. Y glorificar a Dios significa hacer su voluntad en todo lo que hace, buscando siempre la dirección expresada en su palabra. Así pues, el creyente tiene autoridad divina para ejercer su oficio como padre de familia en el hogar. Y los hijos deben de reconocer y recibir y honrar esa autoridad. Y no que cuando tienen 18, ya tengo 18. Sigue siendo su padre, sigue siendo su madre, y lo será hasta que partamos ante el Señor. Porque esa autoridad ha sido dada por Dios. El anciano gobernante tiene una autoridad también dada por Dios, y la iglesia debe reconocerla. Pues si no le gusta, me voy de esta iglesia. Un momento. Dios nos coloca en nuestras respectivas iglesias. Nos coloca para hacer apoyo a esa iglesia. Nos coloca para desempeñar nuestro oficio en esa iglesia. Aparentemente, nosotros escogemos iglesia. No. Sí ha habido gente aquí que viene. Pues vienen para ver si me quedo aquí con ustedes. No, Chuchita, mira, si quieres te puedes ir. Bueno, no se lo dije así, solo lo pensé. Lo mismo puede decirse de quien es líder en la industria, el jefe militar en el ejército, el doctor en el hospital, el profesor en el aula, y así sucesivamente. Dios le ha permitido llegar a ese lugar para ejercer ese oficio. Todos ellos tienen autoridad otorgada por Dios para ejercer sus respectivos oficios, y el pueblo debe reconocer esos oficios y esa autoridad. Así que, hermanos, cada uno de ustedes, y para no alargar el sermón porque ya escuchamos la clase de escuela dominical esta mañana, porque si no iría nombrando, diciendo nombre por nombre, Caleb, Mariam, etcétera, y no te llamas etcétera, pero es para abreviar todo lo demás. Todos ustedes estamos llamados, hemos sido investidos de un oficio para ponerlo al servicio del reino. ¿Qué eres? Eso que eres, ejércelo en el servicio del reino. Cualquier oficio, el oficio más humilde, el oficio académico, el oficio de comerciante, el que sea, tienes que ponerlo al servicio del reino. Pero también nos lleva esto al siguiente punto: el oficio y la responsabilidad del reino. Ahora ya sabemos que lo que usted hace, que lo que usted sabe, que lo que usted domina es un don, es un talento, es un oficio para el cual Dios lo ha llamado para ejercerlo allí en su centro de trabajo. El centro del trabajo del cristiano es la creación entera,
la creación total. Ahí está nuestro campo de trabajo. Y ahí debemos de desenvolvernos como iglesia, como cristianos. Pero hemos dicho que este segundo punto, el oficio y la responsabilidad en el reino, debemos también entender que es la consecuencia lógica de haber sido investidos de un oficio. Aquellos a quienes Dios les ha asignado un oficio y les ha otorgado la autoridad para ejercerlo, Dios les demanda la responsabilidad de desempeñarlo pronta y eficazmente. Nada de que ahí se va, ni nada de que a mí, ¿qué? Al que más sabe, más se le demanda. La palabra responsabilidad significa la capacidad que Dios ha concedido al hombre para responder a las demandas de su oficio. Miren, analicemos brevemente esta palabra, responsabilidad. La primera, respuesta. La segunda, habilidad para responder. Eso significa responsabilidad. Que hemos sido habilitados para responder positivamente a las demandas de Dios. Por tanto, todos los hombres, particularmente y conscientemente los creyentes, son responsables delante de Dios por la manera en que usen o el mal uso que le den a esos dones y a esa autoridad. Recuerdo, hermanos, que recién graduado de mi carrera, tenía una invitación para irme a Tijuana, a una clínica de espantaciruelas. Aceleradísimo iba a ser tal vez mi progreso si me hubiera animado. Quién sabe si ahorita ya estuviera en la cárcel, porque no se puede permanecer siempre así. No, hermanos. Somos responsables del uso o del mal uso que le demos a ese oficio que Dios nos ha dado. Los seres humanos somos totalmente responsables ante Dios, porque Él y solo Él es la fuente de toda autoridad. Tarde o temprano Dios nos llamará cuentas y pedirá razón de nuestra mayordomía. Dios preguntará qué hizo el médico para glorificarle y para servir a su prójimo en el ejercicio de la medicina. También le preguntará al policía si primeramente buscó a glorificar a Dios con su oficio y consecuentemente puso al servicio de su prójimo su tarea como policía. Y no lo que su servidor un día le hicieron. 2 patrullas luego llegaron en un accidente con uno de mis hijos. 4 policías ahí luego, y uno se me acerca y me dice: jefe, somos 4, denos para el café y le ponemos lo que quiera. Así de ese tamaño, hermanos. Y así sucesivamente. Deberá hacer lo mismo con el pastor. Deberá hacer también lo mismo el político de la ciudad, y con todos y cada uno de los portadores del oficio. Dios pedirá cuenta de nuestras respectivas mayordomías. Así que entonces, el siguiente punto es el oficio en el servicio del reino. Hemos sido investidos de autoridad, es decir, de un oficio. Si Dios te ha colocado como madre, debes responder como madre. Te ha colocado como esposa, debes responder como esposa, y viceversa. Cada uno en su oficio en el que Dios nos ha colocado. Y tenemos que responder a Él. Ahora, ¿cuál es toda esta relación del oficio, de la autoridad, de la responsabilidad en su servicio al reino? Todos los creyentes hemos sido convocados al servicio. Todos, absolutamente todos. Es decir, que habiendo sido investidos de dones y de la debida autoridad para ejercerlos, tenemos la obligación de ponerlos al servicio del reino de Dios y de nuestro prójimo. Los oficiales de la iglesia no son señores del rebaño. Lo he escuchado, conversaciones. Para eso somos consistorios, para ordenarle a la iglesia. No han entendido su oficio, ni tienen visión para ejercer ese oficio. Cada uno
refiriéndome otra vez a los ancianos, has sido llamados y colocados en oficio para servir a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hay una confesión, ¿recuerdan? Y me gusta mucho cómo llama a los pastores. Cuando se refiere al pastor le dice servidor de la iglesia. Cuando se refiere al anciano le llama servidor de la iglesia. Cuando se refiere al diácono le dice servidor de la iglesia. Eso somos, queridos colegas, servidores de la iglesia. Estamos para servir a la iglesia, hermanos. Dios me ha hecho el llamado para esta iglesia. Si no tuviera conciencia de mi oficio ni de mi llamamiento, yo aceptaría todas y cada una de las invitaciones que cada rato me vienen. Pero el eslogan que me he ganado es: a ese ni lo invites porque nunca sale de su cueva. Porque estamos conscientes de nuestro oficio, de que somos servidores de la iglesia. Lo mismo puede decirse de los empresarios. Ellos no deben usar el poder para lacerar la conciencia de sus trabajadores, ni exigir pleitesía a cambio de un sueldo. ¿Qué digo sueldo? No sé cómo se le puede llamar, que en muchos casos es un salario injusto. Los comerciantes no deben usar su autoridad para inmiscuirse en negocios ilegales, ni en prácticas comerciales desleales, ni engañando ni defraudando al consumidor. Va usted a la Merced y pide 1 kilo de queso. ¿Para comer o para vender? No, pues si lo quiero para comer. Pero le están diciendo que le van a dar del rebajado del verdadero queso. En otras palabras, la autoridad no es para un autoengrandecimiento, sino para servir en el reino de Dios y al prójimo. A los políticos se les ha otorgado autoridad para servir al ciudadano, quien es su prójimo. El político no tiene autoridad para inventar artimañas politiqueras a fin de manipular las conciencias de los ciudadanos. Tampoco debe manosear o falsear supuestos éxitos para asegurar los triunfos del partido a costa de lo que sea. Recuerdo que en alguna campaña, no en esta, para que no nos marque, no nos sitúe, pero un partido, no les voy a decir cuál partido, llegó a terapiarme. Mire que el candidato allá está en la esquina si usted quiere ir a hablar con él. Pero ese no es ahora, no son en estas campañas. Digo yo, pues él que venga aquí para que sepa qué son mis dolencias y qué es mi malestar. No, pero allá estaba en la esquina. Si usted quiere ir, vaya para allá. Bueno, me terapea y me dice, y me da un, ¿qué? Iba a decir el nombre del partido, un pepsilindro. ¿Sí? Ya lo tenía yo en mi mano. Y dice, ¿me permite poner aquí una calcomanía? Por supuesto, de ese partido. Y le dije, no, y paz que me arrebata mi pepsilindro. Sí, me quedé sin pepsilindro, hermano. Bueno, no era pepsilindro, podría haber sido pancilindro o priscilindro o qué sé yo. La idea de servicio, hermanos, en el oficio, tengámoslo muy claro, no nos incita a la polarización. Es decir, en un ejemplo, nos podría ayudar la llamada lucha de clases, donde el obrero anatemiza al patrón. Ya lo ven con cara de Judas. O al revés, el patrón minimiza y humilla y todo y deja al obrero, simplemente lo avasalla porque él no pudo estudiar o porque no tiene el dinero para fundar una empresa, por ser mano de obra, ¿sí? Y entonces nos polarizamos. Cada uno debe de tomar su exacta dimensión. Si soy trabajador, si soy empleado, yo me comprometí por ese sueldo y por ese trabajo desde un principio, y si no me gustaba, ese era el momento para decir no. Y si me comprometí, entonces cumplo con eso con lo cual yo me comprometí. Lo mismo el empleado. Le digo al empleador, porque hay empleadores que ahí se la van llevando, no le dan la semana completa. Te doy 500, luego te completo, y así se la llevan hasta que se cansa y se va el trabajador decididamente. En ningún momento
y por ningún motivo olvidemos que en el reino de Dios estamos en autoridad y que esta es una autoridad delegada. Téngase siempre presente que nuestra autoridad consiste en promover el bienestar de nuestro prójimo y prodigarle amor a nuestro prójimo. Tenemos una responsabilidad: poner al servicio de nuestro prójimo todos los dones y talentos que Dios graciosamente nos ha otorgado para ejercer nuestros respectivos oficios. Estar en oficio es estar permanentemente en servicio a las órdenes de Dios para el beneficio de nuestro prójimo y para la atención de la creación. Concluyendo, digamos esto: como imagen de Dios que somos, debemos reflejar esa imagen, porque de esto hablamos hace 8 días. El corazón, la imagen, ¿lo recuerdan? Lo que esto significaba y lo que esto implicaba. Como imagen de Dios debemos reflejar esa imagen en la totalidad de nuestras vidas terrenales, en las 3 dimensiones del llamamiento de nuestro oficio. En relación con Dios como siervos, en relación con nuestro prójimo, la Escritura describe nuestra tarea como vecinos, hermanos, custodios y guardias. En relación con el mundo, Dios nos coloca como mayordomos que administran todas las potencialidades del producto de la creación. Como mayordomos debemos ejercer dominio sobre la totalidad del cosmos. Todo esto tiene que ver tanto con en las actividades agrícolas como con la ganadería, la ciencia y la tecnología. En todo esto debemos reflejar la imagen de Dios. El producto de la creación es para el bienestar del hombre, pero no para la sobreexplotación y misericordia. Un proceso complicado de diferenciación histórica ha tenido lugar a través de los siglos en lo que respecta a la vida humana. Las sociedades primitivas fueron muy simples. La nuestra es una sociedad muy compleja. Dios colocó en la creación una variedad inmensa de leyes y estructuras, y a lo largo de toda la historia, a estas leyes las ha estado descubriendo el hombre y las ha estado desarrollando en una diversidad de esferas y de múltiples actividades, especialidades. Y todavía hoy en día, la palabra de Dios sigue dando dirección a la vida humana tan significativamente como lo ha hecho siempre, tanto en las tareas primitivas como en las tareas que hoy en día se llevan a cabo. Pese a la caída, el hombre sigue siendo llamado a cumplir aquí en el mundo con su oficio de siervo de Dios y de custodio, prodigando amor para con su prójimo. Aún hoy en día, Dios sigue llamando a los hombres a una manifestación de fidelidad a su Creador. Este llamamiento tiene sus raíces en la creación, y aunque fue afectado por el pecado, sin embargo, en Cristo hemos sido restaurados para ejercer un servicio completo con la totalidad de nuestras vidas y de nuestras acciones en la totalidad de la creación. Este es el principio fundamental para una acción social cristiana en un mundo que agoniza de dolencias. Que Dios nos ayude a cumplir nuestros oficios, nuestros respectivos oficios en su reino, y le glorifiquemos a Él y sirvamos a nuestro prójimo y cuidemos de nuestra creación. Oremos. Dios y Padre Santo, gracias por poner de manifiesto tu voluntad en estas tus escrituras que le dan dirección y sentido a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los oficios que nos has otorgado a cada uno de los que aquí estamos y hemos escuchado hoy. Gracias, Señor, por traer a nuestra conciencia que esos oficios son para ponerlos al servicio de tu reino, para ponerlos al servicio de tu iglesia, al servicio de nuestro prójimo. Que busquemos esa justicia porque sabemos que tú conoces nuestras necesidades y que tú has de, Señor, llenar esas nuestras necesidades tan solo con que busquemos primeramente la justicia y tu reino. Concédenos las oportunidades, Señor, de ser testimonio a otros para que puedan ver, Señor, esos oficios como un verdadero regalo tuyo, y que también estemos deseosos y ellos juntos con nosotros de poner esos servicios para nuestro prójimo, para su bienestar. Ayúdanos, Señor, sobre todo a cuidar de esta creación
a la cual gime por el pecado del hombre. En Jesús oramos y pedimos tu ayuda. Amén.